Resulta que él comenzó allá como en 1971-72, en un sitio de esos apartados, no sé si es en California o por los lados de Nevada, en todo caso una región desértica. Y resulta que en esa región desértica él empezó recolectando todos es decir, todo lo desechable, lo reciclable, botellas, planchas, tornillos, a ver, ¿qué más? A ver, Computadores. no, todo lo habido y por haber, botellas, plásticos. A la basura, pues. Sí, Ajá. sí, todo lo reciclable. Empaques. Sí, y empezó a construir una casa. Y resulta que lleva más de 40 años, lo vi recientemente en un canal internacional, lleva más de 40 años trabajándole a esa casa. Y toda la casa la ha construido él absolutamente solo, absolutamente solo. La ha construido él, y todo utilizando siempre materiales reciclables. Entonces tiene cabida el icopor, el plástico, las botellas, bueno, de ahí en adelante es que no se me ocurre, pero muchísimas cosas más, tapas de gaseosa, packs, las latas de las gaseosas, y con todo eso no solamente ha construido la casa, sino que también el sendero que conduce a la casa, todo, absolutamente todo con materiales reciclables. Y desde 1971 más o menos viene desarrollando este proyecto. Pero lo interesante de todo esto es un tipo que realmente no es un hombre adinerado, por lo menos por lo que pude ver, sino simplemente un hombre del montón que le dio la locura por ese cuento. Y resulta que lleva todos esos años, dijéramoslo, confinado allí, construyendo, solamente sale a conseguir, bueno, chatarra, todo lo que usted quiera. Y lleva todos estos años confinado allí, construyendo su casa a partir de materiales reciclables. Y ya lleva 3 pisos, con una distribución maravillosa, y dicen pues los arquitectos, los especialistas en la materia, que lo han visitado, y dicen que es una edificación no solamente muy bien lograda, sino pero muy firme y muy sólida. Y pues no sé, ya le digo, no recuerdo si es en California o es en Nevada, pero lo cierto del caso es que si es en California, tiene mucho más mérito por el hecho de que bajo California pasa una falla, la famosa falla de San Andrés. Uh-huh. Y sin embargo dicen que tiene una sismorresistencia impresionante esa edificación. Y es tipo castillo. Y uno podría pensar, bueno, hecho con materiales reciclables tiene que ser, como dijéramos, un caleidoscopio, no sé, una cosa ahí como... un revuelto muy bravo. No, con una armonía que deja asombrados a todos los que visitan esa casa, con unas comodidades extraordinarias. En fin, el tipo lleva 40 años ahí y vive solo, ha estado solo durante todos esos 40 años. Y entonces le preguntaban al tipo que bueno, aparte, primero, o en principio él se embarcó en este proyecto para demostrar que todo lo reciclable tiene un uso determinado, es decir, puede servir para muchísimas cosas. Pero en segundo lugar, porque lo convirtió en un proyecto de vida para satisfacción personal, más que cualquier otra cosa. Entonces, y es un tipo bronceado, atlético, y ya estaba más o menos por los 70 años. Imagínese, se embarcó en ese proyecto a los 30 más o menos. ¿Y cómo le parece que le preguntan qué satisfacción le produce? Y dice que nunca había tenido tan claro su proyecto de vida, ni que nunca había hecho tanto con tanta entrega, tanta generosidad y tanto desprendimiento, que probablemente pues él no la va a disfrutar mucho la casa,
y que entre otras cosas no tiene ni siquiera herederos a quien dejársela, y que es lo que de menos le importa a él, y ni siquiera cuánto tiempo la pueda usar o no la pueda usar. Lo que le importa es que es su obra, y que la ha hecho con todo el amor del mundo, y que cada detalle lo ha pensado y lo ha ejecutado, pero con meticulosidad, con puntualidad y con un objetivo definido. Y tiene troneras, buitrones, tiene mecanismos de seguridad hechos simplemente con toda esa chatarra, la cocina, los muebles, es decir, no hay nada que no sea producto para reciclar. Juan, ¿cómo le parece esa historia? Pues hombre, desde la remota antigüedad ha habido cualquier cantidad de gente que se ha distinguido por eso precisamente, ¿no? Por vivir, digamos, aislados en sitios un poquito extraños, ¿no? Un poquito excéntricos. Acuérdense ustedes de los estilitas, por ejemplo, ¿no? Que eran los que vivían en una columna, ¿no? Estilita viene de estilo, que es una punta o algo así relacionado. Entonces, ahí hay uno que menciona mucho el maestro Valencia, pues porque le escribió un poema que es Palemón, ¿no? Palemón el estilita. Esa gente se subía ya a una columna y en la parte de arriba se acomodaba y no volvía a bajar. La comida se la tiraban por una cuerda y una especie de canasto de recipiente que él ponía ahí para que le vivía de la caridad pública. Esa era una forma como de penitencia, como de entregarse a la meditación, al aislamiento, a la mística pues en general, ¿no? Todo lo contrario del hedonismo que practicaban muchos. Es eso por un lado, ¿no? Estaban también toda esa cantidad de anacoretas, que anacoreos pues quiere decir también vivir solo, que se metían en una cueva y ahí prácticamente vivían sin ninguna otra relación con el mundo exterior, sino simplemente con lo que podían conseguir para llevar a esa guarida. Y tenemos a Diógenes, que vivió nada menos que en un tonel. La gente dice, hombre, pero ¿cómo va a vivir en un tonel? A ver, un momentico. Expliquemos esto porque pues un tonel es un barril. Lo que pasa es que nosotros el concepto de barril lo tenemos muy limitado, porque el máximo barril que nosotros conocemos es el barril de petróleo, y eso que está a unos precios altísimos. Pero resulta que en esas tierras del vino o de la cerveza, los toneles que se hacen para guardar esos líquidos son verdaderamente monumentales. Se lo digo porque yo estuve una vez en una fiesta del vino en Grecia. Esa la hacen cada 2 años ahí a todo el frente de la llanura de Maratón, y como en Europa se adora el vino, en Europa se le rinde un tributo pues ya casi que sagrado al vino, porque históricamente se cree que el vino fue el que salvó a Europa por una coyuntura histórica que no sé si ya hemos mencionado aquí, que fue que el sucesor de Gengis Khan, que debía dar la orden para que las hordas de tártaros y de mongoles que estaban listos para arrinconar a los europeos, prácticamente tirarlos al mar, ya estaban por los lados de Austria. Pues el tipo se vino bebiendo aguardiente de leche de yegua, que es el famoso arak o el rak, que es muy común en esos países eslavos y que llega hasta Bulgaria y Turquía. Resulta que el tipo venía tomándose su aguardientico
y cuando llegó a Bulgaria se le acabó la provisión de aguardiente. Ya en Bulgaria encontró vino, entonces le dieron vino, probó el vino y se enloqueció de tal manera por el vino que en cuestión de meses el tipo se murió de tomar vino. O sea que esa orden no se dio, y como las hordas eran tan sumisas, respetaban tanto, acataban tanto la autoridad del Khan, pues no se atrevieron a atacar sin esa orden. Se quedaron años esperando a que les dieran la orden y no la dieron. Bueno, póngale 7 años pues. Entonces más bien se dispersaron y se quedaron por allá. Y de ahí puede ver usted, por ejemplo, las características mongólicas que tienen mucha gente que vive en los países de Yugoslavia, de Checoslovaquia y sobre todo de Bulgaria. Eso, pues, digamos que fue un canto de victoria para los europeos que estaban ya pues prácticamente recogidos esperando la matazón, porque esa gente cuando llegaba a un pueblo pasaba a todos a cuchillo y eso es tierra arrasada. Así eran de bárbaros pues esos súbditos del Gengis Khan. Entonces, en honor al vino, que fue el que le dio muerte, pues el que causó la muerte del que iba a ser su verdugo, en Europa se realiza la fiesta del vino en toda parte. Bueno, se hace la fiesta del trago, mejor dicho, porque en Alemania se hace fiesta del vino y se hace fiesta de la cerveza. Pero el vino es muy simbólico, el vino es muy representativo. Entonces, en esa fiesta del vino en la que ya a mí me tocó, pues me tocó estar, ¿no? Se paga la entrada. Yo me acuerdo que eso costaba 30 dracmas, barato. Recibía uno una jarrita de cerámica y un vasito de cerámica, y tenía derecho a tomar el vino que quisiera de unos toneles que había ahí, pero toneles por ahí de 5.000 o de 10.000 litros. No, imagínense ustedes eso, pues es que realmente eso es como una pieza de una casa, ni más ni menos. Esos toneles ahí yo no había visto una cosa tan grande. Tenía un grifo, no era sino abrir y por ahí salía vino venteado. Y pues entonces ahí sí entendí que que la historia de Diógenes, que vivía en un tonel, no era mentira. Seguramente un tonel de esos que ya estaba desechado por viejo, porque ya se había gastado, pues brindaba perfectamente todas las comodidades para que Diógenes pudiera vivir en él. Y de ahí pues viene toda esa historia del famoso Diógenes el Cínico, que entre otras cosas pues es un personaje histórico de una magnitud digamos trascendente, ¿no? Porque él pasó a la historia precisamente no solo por su forma de vida. Se le llama el cínico precisamente porque cínico viene de kyón, que quiere decir perro, y es porque él decía que podía vivir como un perro. O sea, él defecaba en la calle, por ejemplo, no se orinaba en la calle, se masturbaba en la calle, andaba desnudo. Y pues te he contado todas esas historias ya, ¿no? Cuando andaba con una escudilla para la comida, cuando vio a un niño tomando agua en el cuenco de la mano, dijo: no, yo no necesito esto, y siguió comiendo con las manos. Y bueno, entonces la historia del encuentro de Alejandro Magno con Diógenes, en donde hablan que él fue hasta su tonel, parece que no es paja, parece que sí es verdad, que Alejandro Magno fue hasta allá y lo visitó en su tonel. Digo: ¿qué quieres?
que te quites de ahí porque me estás tapando el sol. Eso fue lo que le dijo Diógenes a Alejandro Magno. Ah, es que tú te crees superior a mí. No, es que yo soy superior a ti. Yo no me creo, no que soy superior a ti. Yo, ¿por qué? Yo, porque es que yo ya no tengo dependencias. Yo ya no dependo de nada. Tú, en cambio, dependes de la ambición. Estás poseído por la ambición, eres esclavo de eso. O sea, una enseñanza, pues, de un filósofo, como le digo, un ser extraño, pero que tomó ese camino y bueno, ahí estuvo y ahí vivió y me imagino que ahí murió, ¿no? Diógenes, entre otras cosas, pues duró bastante tiempo, él vivió como 90 años. Entonces, ¿será que esa vaina de vivir como un perro, pues hasta saludable, ¿no? El problema es que ahora no lo dejan a uno, pues no lo dejan. O de pronto lo cogen la perrera municipal o ahora que hay esa matanza de perros por esa vaina de la epidemia de rabia, pues yo creo que es muy Por lo peligroso. menos pues no lo dejan orinar contra un árbol. De eso sí tenga la certeza. Pero yo te he visto a vos saliste de allí de la vuelta una vez en una rasca que te iba yo, que te voy a subir al carro. No, espérame un momentico que voy a visitar aquel palo allí. Ah, pues que borracho no vale. Ah, bueno, porque yo tengo la foto, ¿no? Yo la conservo todavía. Si un día esto pasa por ahí por internet. Pero mire, el caso de Diógenes al que usted hace alusión es un caso en el que, de acuerdo con lo que le planteaba inicialmente, también fue un hombre, usted dice, vivió 90 años, como 90 años. Cosa supremamente extraña en una sociedad como aquella en la que un hombre de 45, 50 años ya era un completo anciano. Y resulta que él, durante toda su vida, edificó un proyecto en el que el desprendimiento de todo fue la constante y que demostró pues que no se necesita absolutamente nada diferente a las ganas de vivir para vivir, porque el problema del hombre es que tratando de vivir lo único que no hace es vivir. Es decir, el hombre que en nuestra sociedad en este momento regularmente es tanto el afán por vivir que nos olvidamos de vivir. Y cuando nos olvidamos de vivir es porque ya estamos muertos o hace mucho rato empezamos a morir. Y eso sucede inclusive, Juan, en todos los ámbitos, incluido por ejemplo en el del trabajo, en el de los afectos, en el del amor, en todo. Cuando no existe ese deseo, cuando no existe esa entrega, esa generosidad, entonces ya definitivamente estamos muertos. Por eso decía que vivir cuando no se tienen ganas de vivir o cuando no se es consecuente con esas ganas de vivir es porque ya se empezó a morir el individuo. Y muestra de ello son tantos que a lo largo de su vida han consagrado totalmente sus vidas a un proyecto determinado. Mire, a mí me sorprenden dos mujeres. ¿Se acuerda es que no recuerdo el nombre, es Goodan creo. Jane Goodan. Ajá. Jane Goodan es Muy bien. el nombre. La mujer que durante más de 30 años vivió con chimpancés en África, que al final de cuentas la mataron precisamente por defender a estos animales, y que fue quien sentó las bases sobre el conocimiento que se tiene ahora del comportamiento de los chimpancés. Toda la etología que existe alrededor de los chimpancés prácticamente fue ella quien la fue construyendo paulatinamente. Y al final, como le decía, a ella la asesinaron. Pero durante 30 años, es que imagínese usted, 30 años metido en una selva, conviviendo permanentemente con los chimpancés o con los gorilas, con los gorilas. Con los gorilas es la cosa, con los gorilas. Que son asesinos, ¿no? Claro. El gorila no permite pues que
es muy territorial. Tremendo, Es por demasiado le viole territorial. su territorio. Y entonces dormía, comía, hacía sus necesidades detrás de los gorilas, todo el tiempo. Creo que tenía una ramada en la que se guarecía de la lluvia o en la que iba a dormir. En todo caso no una cabaña pues en el sentido estricto de la palabra, sino una ramada, un cobijo, algún sitio en el que pudiera guarecerse de la lluvia y de la noche y cosas por el estilo, pero nada más. Y una vida frugal, austerísima, muy austera, simplemente entregada a reconocer a los gorilas y a partir de ahí a construir la personalidad de los gorilas. Alguna vez le preguntaron que bueno, y que si eso no significaba haber sacrificado toda la vida, todas sus ambiciones, todos sus sueños, todos sus deseos. Y le respondió el periodista que le preguntó eso, pero ¿cómo me puede decir usted esto? Si es que yo estoy precisamente haciendo lo que siempre soñé, lo que deseé y en lo que me siento realizada. Ajá. Es decir, usted no me puede decir a mí que yo perdí mi vida aquí o que sacrificio. Yo no he hecho ningún sacrificio, porque es que desde que estaba en la universidad soñé siempre con hacer esto. Así en ello se fuera toda mi vida. Y es lo que he hecho por más de 30 años. Y es lo que seguiré haciendo hasta el día en que me muera. Lastimosamente esa entrevista la hicieron. Y creo que antes de un año la habían matado. Pero vamos con la señal horaria y continuamos. Esta es la hora con el patrocinio de Naturmedic. Medicamentos naturales para mejor salud. Son las 2:40. Un medicamento no excederá su consumo, leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Registro M14201. ¿Ha perdido interés en sus actividades? ¿Se siente triste frecuentemente? ¿Ve el futuro con pesimismo? Tranquilo, no se deprima. Llegó OK, el medicamento de origen natural que mejora el estado anímico. El caso al que quería aludir, Juan, es el de María Reicher. ¿Le dice algo este nombre? Creo que sí, es la que trabaja por allá con las figuras esas de Nazca, sí señor. Una alemana que se fue al desierto de Nazca bueno, ella ya murió, no sé, hace ya varios años, no muchos, pero sí hace varios años. Y murió vieja. Sí, claro, anciana. Que estuvo más de 40 años viviendo en el desierto de Nazca, estudiando día tras día las líneas del desierto de Nazca. Sabe que el desierto de Nazca es una planicie en la que hay como una especie de pista de muchos kilómetros de longitud. Y en esa pista aparecen figuras de diverso tipo, por ejemplo, colibríes, aparece un tridente que creo que tiene, bueno, no tengo los datos específicos aquí, pero que tiene varios kilómetros, mucho más de 30 kilómetros de largo ese tridente. Aparecen arañas, como decía, colibríes, aparece un mico, y todo está perfilado, y lo digo así, sobre el piso porque ¿cómo se dice? Relieve. Sí. No alto relieve, un bajo relieve. Bajo sí. relieve. Bajo relieve dice uno, porque cuando vas caminando no lo ves. Es decir, ves unas lineecitas o ves unos pequeños promontorios que siguen una línea, pero no ves nada más. Pero que desde el espacio, desde muchos kilómetros de altura, se perciben perfectamente, y eso pues ha dado pie para muchas conjeturas. Lo cierto es que ella se dedicó a estudiar esas líneas durante todo el tiempo, durante toda su vida, por más de 40 años. Y se puede decir que fue la persona que puso de relieve en el mundo la existencia de las líneas de Nazca, que hoy son una de los misterios más grandes, de los enigmas más grandes que hay. A propósito, aunque ya hablamos alguna vez sobre este
desierto de Nazca, pues he recibido la solicitud de algunos oyentes para volver a hablar sobre este tema en Enigmas del Mundo, y muy pronto lo voy a hacer otra vez. Pero así como en rasgos generales, lo extraño es que es una planicie en la que no llueve desde hace más de 300 años, no cae una sola gota de agua. Si no, ya hubiera destruido, pues, ¿no? Sí, porque es que las líneas son construidas con la tierra, que con el paso del tiempo se ha ido vitrificando. Sí, se ha ido vitrificando esa tierra y se ha compactado de tal manera que ya podría decirse, obviamente, que si uno enciende eso a patadas, lógico que lo daña, pero casi que podría decirse que ha adquirido como características de piedra, precisamente por la antigüedad. Eso además indica que esas líneas fueron trazadas de acuerdo con estudios de carbono 14, fueron trazadas hace varios miles de años y están ahí, pero solamente se pueden ver en su conjunto desde el aire, es decir, como si alguien las hubiera trazado desde el aire, o desde el aire hubiera dirigido la construcción de esas líneas. Pero lo más sorprendente de todo esto, Juan, es que a pesar de que hace más de 300 años no llueve allí, bajo sus arenas hay un depósito enorme de agua que inclusive los lugareños la aprovechan, y también hay una construcción de un acueducto bajo tierra que es por el sistema de cañerías, pero cañerías abiertas, pues no tubos, sino cañería abierta, y que el agua va discurriendo por ahí y va llenando cisternas que están distribuidas en toda esa planicie. Entonces el que va allí no tiene problemas con el agua, porque hay agua abundantemente y además agua supremamente pura, es decir, agua que se puede beber directamente de esas cisternas o aljibes, y están casi que a flor de superficie o a ras de superficie, unos cuantos centímetros por debajo, y todo está surcado de cisternas y de un sistema muy complicado de cañerías que llevan el agua a toda esa planicie. Pero sobre la superficie no ha caído una sola gota en 300 años. Pues todos estos descubrimientos, obviamente que esto de las cisternas y de ese sistema de conducción de aguas era de conocimiento, o es de conocimiento antiquísimo por parte de los habitantes de las inmediaciones, que entre otras cosas pues ven este sitio como un lugar sagrado, lo tienen como un lugar sagrado. Pero fue precisamente María Reicher la que se dedicó a estudiar estas líneas y a hacer los primeros dibujos, y para ello hay como una especie de promontorio en una de las esquinas de ese desierto, y desde ahí más o menos tiene un panorama que le permite, sino delimitar claramente los contornos de todas las figuras que hay allí, sí por lo menos le permite colegir o intuir a partir de lo que puede ver cómo es el resto de las líneas. Pero como decíamos, para verlas en su conjunto se tienen que mirar desde el aire, es decir, desde un avión. Y esta María Reicher dedicó su vida entera al reconocimiento de esas líneas, al estudio de esas líneas, y también a la sugerencia de hipótesis y teorías que han pasado por muchas alternativas, incluida pues el que los chimúes y otros pueblos antiquísimos, antecesores de los incas, fueron los constructores de estas líneas. Algunos también afirman que fue el mismo Inti Viracocha, el dios civilizador, el que hizo esas líneas. Y así pues muchas otras conjeturas, y se llega inclusive a la teoría pues siempre controvertible de Erich von Däniken, que dice que simplemente es una pista, que es un aeropuerto para que aterricen allí ingenios extraterrestres, y que simplemente las figuras lo que juegan es el papel de señales, de ayudas, que llaman en aeronavegación, de ayudas para que se pueda aterrizar. Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden decir ahí, pero todo esto
y pues será materia de lo que tenía y simplemente se podría asimilar como que ella se hubiera confinado en un monasterio de muchos kilómetros de extensión, y que aunque una vida al aire libre, de todas maneras pues estaba atrapada en un determinado sitio del que nunca más pudo desprenderse. Le preguntaron que si realmente valía la pena haber perdido su vida en eso, y le respondió más o menos que lo mismo que Jane Goodall, quien dijo que yo perdí aquí mi vida. Han sido precisamente inventadas o creadas, instituidas por personajes que se han dedicado a eso, a una vida consagrada, ¿no? Porque una verdadera consagración, ¿no? Esa gente está ya alejada de cualquier necesidad, digamos, social, en el sentido moderno de la palabra. No tiene necesidad de teléfono, no tiene necesidad de las comodidades de la vida moderna, de casi 600 años antes de Jesucristo, y que él era un príncipe hindú. El nombre de Siddhartha pues quiere decir el despierto, ¿no? o el iluminado, porque ese Gautama, de acuerdo pues con la raíz Ma, que tiene su nombre, Ma quiere decir hombre en idioma hindú, ¿no? En sánscrito. De ahí pasó a todos los demás idiomas que dependen del sánscrito. La raíz Ma la encontramos en casi todos los idiomas indoeuropeos, significando hombre. Man, ¿no? Aquí en español pues encontramos humanidad, ¿no? Humano, todo eso. Y tal vez lo que quiere decir eso es algo así como hijo del hombre, ¿no? Que era la personificación de Jesucristo. Y eso tiene relación pues con un semidios que hay entre los huitotos, que es Hitoma, ¿no? Una especie de enviado, pues un mesías socializador que llegó allá y que se llamaba Hitoma, que también quiere decir el hijo del hombre. Eso pues, como le digo, tiene mucha relación. Pero en el caso de Gautama, pues él fundó esa doctrina que se llama el budismo. Y después de estar meditando 7 años, oiga, 7 años entregado a la meditación, porque sabe que esos hindúes, pues cuando se clavan, hay estos faquires ahí que se meten en una caja y de ahí no sale, además con clavos, entre otras cosas, ¿no? De ahí no sale. Se metió 7 años a meditar sobre la muerte y el dolor, y llegó a la conclusión de la que era renunciando. Entonces para él el cielo, el nirvana, es, digamos, la renunciación, el desapego, el separarse de todo lo que pueda considerar un apego. Si a usted le gustan mucho los huevos al desayuno, entonces pues acostúmbrese a vivir sin huevos. Y si le gustan mucho... No puede vivir sin los huevitos, hombre. Empezaste a mirar esto por el ojo podrido. Es que imagínese usted sin poderse comer un huevito al desayuno. Yo ya te conozco. ¿Cómo le pasa el huevo que es lo más... A ver, hombre. Lo más prístino. No. Pero es el mejor comodín del mundo. Sí. Usted tenga huevo y tiene todo. Ajá. Una arepita con huevo, arroz con huevo, un huevito salva lo que sea. Hombre, ¿por qué no me meter los dedos a la boca a ver si tengo dientes? Bueno, entonces no. Sí. Oiga, Juan, perdóneme, pero es que quería decirle esto nomás. Es que cuando existe esa capacidad de entrega, es porque evidentemente hay un enorme amor por aquello que se está haciendo. Indudablemente. Y alguna vez alguien, bueno, a usted le preguntan todos los días, y a mí también, a qué horas dormimos. Yo digo que a mí no me dejan dormir las deudas. Y a mí me dicen además, hombre, vos tendrías que estar más de lo que estoy, más viejo,
con ese ritmo de vida trasnochando. Y me preguntan, ¿cuál es el secreto? Y el secreto es que me gusta y me entrego en lo que hago. Porque para mí no es un sacrificio, no es una tarea, no es una imposición, no es una obligación. Es un placer venir a sentarme aquí todas las noches. Para mí es eso. A mí me dicen que estoy más joven, hombre. Y estoy por creer. Estoy por creer eso. No, es que sí está el más joven. Sí, lo tenemos levantado hacia el Señor. Sí. Bueno, eso sí lo dudo, pero más joven sí estás. Bueno. Eso sí. Vamos con el informativo y continuamos.